Me llamo Elena y tengo 24 años. Hace 6 meses mi madre regaló mi coche, el SUV que mi abuela me había obsequiado por mi 24º cumpleaños. Le entregó las llaves a mi hermana y me dijo: Marta lo necesita más. Tú estás soltera. Cabify es más cómodo para ti. No discutí. No peleé. Simplemente vi cómo mi coche desaparecía de mi vida como si yo nunca importara. Luego llegó la fiesta del 70º cumpleaños de la abuela Elvira. Aparecí en un Cabify. 40 familiares me vieron cruzar las puertas de aquel restaurante con las manos vacías. Cuando la abuela preguntó dónde estaba mi coche, mi madre sonrió con esa misma sonrisa y repitió esas mismas palabras delante de todos. Lo que sucedió después hizo que cada persona en esa sala se diera cuenta de que nos habían subestimado gravemente, tanto a mí como a mi abuela. Antes de continuar, si tienes curiosidad por saber cómo termina esta historia, por favor tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de este tipo de contenido. Deja un comentario diciéndome desde dónde nos ves y qué hora es allí. Ahora, déjame llevarte al lugar donde todo comenzó. Mientras crecía, siempre fui la invisible. Mi familia no era grande. Solo mis padres, mi hermana mayor Marta y yo. Papá trabajaba como gestor administrativo. Mamá se quedó en casa hasta que entramos en el instituto. Luego tomó un trabajo media jornada en una inmobiliaria. No éramos ricos, pero tampoco pasábamos apuros. Una vida de clase media en una urbanización a las afueras en todos los sentidos. Marta era 4 años mayor que yo. Tenía el pelo rubio de mamá, los ojos verdes de mamá, la risa de mamá. La gente siempre decía que podrían ser gemelas. Yo salía a la rama de papá. Pelo más oscuro, actitud más tranquila, una tendencia a observar en lugar de participar. Desde el principio, Marta fue el sol, yo era la sombra. Cuando éramos niñas, si Marta quería mi juguete, mamá decía: Elena, comparte con tu hermana. Tú eres más flexible. Si Marta necesitaba la habitación más grande, mamá explicaba: Marta trae más amigas a casa. Lo entiendes, ¿verdad? Si las actividades de Marta coincidían con las mías, adivina cuáles se cancelaban. Aprendí pronto que flexible era un código para decir prescindible. A los 20 años ya había construido mi propia vida. Trabajaba como redactora de contenidos autónoma. Un teletrabajo que pagaba lo suficiente para mi piso, mis facturas y mi independencia. Pero como no iba a una oficina, mamá nunca lo consideró un trabajo real. ¿Cuándo vas a conseguir una carrera de verdad?, preguntaba en cada comida familiar. Marta tiene marido y un bebé en camino. ¿Tú qué tienes? Marta se casó con Daniel a los 24 y tuvo al pequeño Hugo a los 25. Ella vivía la vida que mamá había diseñado para las dos. Yo era el borrador que nunca llegó a publicarse. Mirando atrás, me di cuenta de que en mi familia, flexible era solo otra palabra para prescindible. Y ese coche, el SUV de mi cumpleaños, se suponía que iba a cambiarlo todo. No lo hizo. La segunda señal llegó un año antes de la fiesta. La abuela Elvira vivía sola desde que murió el abuelo. Tenía 70 años entonces, tan lúcida como siempre, pero la familia se preocupaba. Alguien sugirió la idea de que se mudara más cerca de nosotros. Mamá tomó el mando de inmediato. Convocó una reunión familiar, lo que significaba ella, papá, Marta y Daniel sentados alrededor de la mesa del comedor de mis padres. Yo me enteré 3 días después, cuando ya se habían tomado todas las decisiones. Hablamos sobre la abuela, mencionó mamá casualmente por teléfono. Marta va a pasarse a verla 2 veces al mes. Daniel se encargará de cualquier reparación en su casa. Esperé mi tarea. Nunca llegó. ¿Y qué pasa conmigo?, pregunté finalmente. Trabajo desde casa. ¿Podría ayudar con...? Ay, cariño, ¿estás tan ocupada con tus cositas del ordenador?
La voz de mamá resumaba desdén. Deja que Marta se encargue. A ella se le da mejor la gente, de todos modos. Mejor con la gente, ¿verdad? Lo que mamá no sabía era que yo llevaba 2 años haciendo videollamadas con la abuela cada domingo. Mientras que las visitas de Marta 2 veces al mes duraban 30 minutos como mucho, la abuela y yo hablábamos durante horas sobre el abuelo, sobre su jardín, sobre los libros que estaba leyendo. Una vez, durante una de nuestras llamadas, dijo algo que no entendí en ese momento. Me recuerdas mucho a tu abuelo, Elena. Su voz era suave, pensativa, callada, pero lo ves todo. Me reí restándole importancia. No debería haberlo hecho, porque la abuela también lo veía todo. Cada llamada telefónica donde mamá hablaba por encima de mí. Cada fiesta donde la familia de Marta acaparaba el protagonismo. Cada pequeña crueldad disfrazada de practicidad. Ella estaba observando, esperando, y era la única persona de mi familia a la que yo había subestimado por completo. Se suponía que mi 24º cumpleaños sería olvidable. Había dejado de esperar mucho de mi familia. Una tarjeta, tal vez una cena si mamá se sentía generosa. El listón estaba bajo tierra, y de alguna manera todavía encontraban formas de tropezar con él. Pero ese año fue diferente. Mamá llamó una semana antes. Ven a casa el sábado, tenemos algo para ti. Casi no fui. Casi inventé una excusa sobre plazos de entrega del trabajo. Pero algo en su voz, una calidez inusual, me despertó curiosidad. Toda la familia estaba allí cuando llegué. Mamá, papá, Marta con Daniel y el bebé Hugo. Y en la entrada, envuelto con un lazo rojo gigante, había un Honda CR-V azul marino. Dejé de respirar. ¡Feliz cumpleaños, Elena! Mamá me entregó las llaves, sonriendo como si hubiera inventado la generosidad. Queríamos que tuvieras un transporte fiable. Recuerdo que me temblaban las manos al coger esas llaves. Marta había tenido su primer coche a los 22, justo después de graduarse. Yo tenía 24 y llevaba años cogiendo autobuses y Cabifys. Había dejado de esperar equidad. Había dejado de esperar nada. Pero aquí estaba, la prueba de que quizá, solo quizá, yo importaba. La abuela Elvira estaba junto al garaje observando. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió. No su sonrisa habitual, sino algo más profundo, cómplice. Tu abuela quería que tuvieras un coche, añadió mamá, casi como un comentario sin importancia. Pensó que ya era hora. No capté el significado entonces. Debería haberlo hecho. Ese coche no era solo un medio de transporte. Era la primera vez en 24 años que me sentía visible, reconocida, como si existiera en esta familia más allá de ser la sombra de Marta. Lo conduje a todas partes durante 10 meses. Construí recuerdos en ese coche, lo hice mío. Entonces el coche de Marta se estropeó y todo cambió. 3 semanas antes del 70º cumpleaños de la abuela, conduje hasta la casa de mis padres para la comida del domingo. El monovolumen de Marta estaba en la entrada, como siempre. Pero en el garaje, en el sitio donde solía estar el viejo sedán de papá, vi algo que hizo que se me encogiera el estómago. Mi SUV, azul marino, sin el lazo rojo, pero inconfundible, con la sillita de Hugo abrochada en el asiento trasero. Encontré a mamá en la cocina, removiendo algo que olía a su habitual guiso de carne. «Mamá, ¿por qué está mi coche en tu garaje?» Ella no levantó la vista. «Ah, Marta necesitaba tomarlo prestado. Su furgoneta está en el taller». «¿Tomarlo prestado?» «Solo por unos días, cariño. Su mecánico dijo que podría tardar una semana». Quise discutir. Quise preguntar por qué nadie me había llamado primero. Pero Marta entró con Hugo en la cadera, y el momento se disolvió entre arrumacos al bebé y los preparativos de la cena.
Pasó una semana, sin coche. 2 semanas, seguía sin nada. Le envió un mensaje a Marta. Oye, ¿alguna novedad sobre tu furgoneta? Necesito mi coche pronto. Su respuesta llegó horas después. El mecánico dice que otra semana más. Gracias por entenderlo. Llamé a mamá. ¿Cuándo voy a recuperar mi coche? Elena, no seas difícil. Su tono se volvió más frío ahora. Marta tiene un niño. Necesita un transporte fiable. Tú trabajas desde casa. Puedes usar Cabify. Ese no es el punto. Es mi coche. Es un coche. Elena, no seas tan materialista. Suspiró profundamente. Tu hermana lo necesita más. Tú estás soltera. Eres flexible. ¿Lo entiendes? Allí estaba otra vez. Flexible. Mamá, yo no acepté. Hablaremos de esto luego. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, con la ira y la incredulidad luchando por dominarme. Esto ya no era un préstamo. Esto era un robo con una sonrisa. Llamé a Marta directamente al día siguiente. Marta, necesito hablar sobre el coche. ¿Qué pasa con él? Sonaba distraída. Hugo lloraba en algún lugar de fondo. Han pasado 2 semanas. Lo necesito de vuelta. Silencio. Mamá dijo que podía usarlo. Pensé que estabas de acuerdo. Nadie me preguntó si estaba de acuerdo. Bueno, hizo una pausa. Quiero decir, realmente no lo necesitas, ¿verdad? Trabajas desde casa. Apreté el teléfono con tanta fuerza que pensé que la pantalla podría romperse. Marta, ese no es el punto. Es mío. Deberían habérmelo preguntado. Mira, Elena, tengo un niño de 3 años. ¿Sabes lo difícil que es llevarlo a la guardería, a las citas del médico? Sé que tu vida es difícil. Eso no significa que puedas quedarte mis cosas. No me estoy quedando nada. Su voz se volvió cortante. Estás siendo una dramática. Es solo un coche. Entonces devuélvemelo. Más silencio. Mamá dijo que podríamos solucionarlo en la fiesta de la abuela. Hablaremos entonces, ¿vale? Colgó antes de que pudiera responder. Me senté en mi piso mirando la aplicación de Cabify y me di cuenta de algo que me oprimió el pecho. Si me quedaba callada ahora, esto pasaría una y otra vez. Cada vez que Marta necesitara algo, mamá ofrecería mis recursos, mi tiempo, mi espacio, mi vida. Sería flexible para siempre. Decidí que hablaría con mamá en la fiesta de la abuela, en privado, con calma, como adultas. Explicaría cómo me sentía, pondría un límite y recuperaría mi coche. No quería una guerra, solo quería respeto. Pero mamá, como aprendería pronto, tenía otros planes. Planes muy públicos. El día del 70º cumpleaños de la abuela Elvira llegó con un clima otoñal perfecto. El restaurante La Arboleda era uno de esos sitios que susurraban dinero. Manteles blancos, lámparas de cristal, camareros que se movían como fantasmas. Mamá había reservado el salón privado para 40 invitados, familia extendida, primos a los que no veía en años, tíos y tías que todavía pellizcaban las mejillas y preguntaban por los novios. Fui en Cabify. El conductor me dejó en la entrada y me alicé el vestido color esmeralda. Respiré hondo y caminé hacia la puerta. Fue entonces cuando lo vi. Mi SUV, azul marino, aparcado a 3 plazas de la entrada, con una pegatina de bebé a bordo que yo nunca había comprado, pegada en la luneta trasera. Marta y Daniel acababan de bajarse. Hugo se retorcía en los brazos de Daniel, quejándose de su pequeña pajarita. Marta me vio y saludó con la mano como si no pasara nada. «Elena, estás guapísima. ¿Has venido en Cabify?» Forcé una sonrisa que se sentía como cristales rotos. «Cómodo, ¿verdad?», logré decir. «Muy cómodo». Ella no captó el tono afilado de mi voz, o tal vez simplemente no le importó. «Deberíamos entrar.
Mamá ha estado estresada con la distribución de las mesas toda la mañana. Daniel me saludó con la cabeza, un breve y torpe reconocimiento, y entraron. Los lloriqueos de Hugo resonaban en el hormigón del aparcamiento. Me quedé allí un momento, mirando mi coche. El coche en el que había creado recuerdos. El coche que significaba que yo existía en esta familia. Ahora decorado con la pegatina de otra persona, la sillita de otra persona, la vida de otra persona. Entré en aquel restaurante sabiendo que tendría que decir algo. Enfrentarme a mamá en voz baja. Resolver esto. No sabía que mamá ya había estado hablando con todos. El salón privado zumbaba con conversaciones y tintineo de copas. La abuela Elvira estaba sentada en la cabecera de la larga mesa rectangular, elegante de azul marino, con su cabello plateado peinado hacia atrás. A sus 70 años, todavía tenía la postura de una bailarina y unos ojos a los que no se les escapaba nada. Encontré mi asiento, predeciblemente, en el extremo más alejado, cerca de los primos que apenas conocía. La primera hora transcurrió entre charlas triviales y aperitivos. El tío Roberto hizo un brindis. La tía Patricia compartió historias de la infancia sobre la abuela que hicieron reír a todos. Entonces, durante el plato principal, la abuela me miró directamente. «Elena, cariño». Su voz cortó el murmullo. «He notado que has llegado sola. ¿Dónde está ese precioso coche que te regalamos por tu cumpleaños?» 40 cabezas se giraron hacia mí. Antes de que pudiera abrir la boca, la voz de mamá resonó desde el otro lado de la mesa. «Ah, Elena se lo dio a Marta». Sonrió radiante, como si estuviera anunciando una donación benéfica. «Marta tiene el pequeño Hugo, ya sabéis. Necesitaba un transporte fiable para el bebé». Se giró hacia los parientes cercanos, ampliando su sonrisa. «Elena es tan comprensiva. Sabe que su hermana lo necesita más. Estamos muy orgullosos de lo generosa que se ha vuelto». Murmullos de aprobación recorrieron la sala. «¡Qué dulce! ¡Qué buena hermana! La familia ayuda a la familia». Me quedé congelada, con el tenedor suspendido a medio camino de mi boca. Mamá acababa de reescribir la historia delante de todos. Yo no di nada. Fui robada a cámara lenta. Los ojos de la abuela no se habían apartado de mi cara. Inclinó la cabeza ligeramente. «¿Se lo diste, Elena?» Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. «¿O te lo quitaron?» Los murmullos cesaron. La sonrisa de mamá parpadeó solo un instante y sentí que toda la sala cambiaba. «¡Mamá!», se rió Laura, mi madre, nerviosamente. «¡Qué pregunta! Por supuesto que Elena lo dio voluntariamente. No es una niña». La abuela no se rió. Dejó su tenedor con una precisión deliberada. «Se lo estoy preguntando a Elena, no a ti, Laura». Todas las conversaciones paralelas murieron. 40 pares de ojos rebotaban entre mi abuela y yo, como espectadores en un partido de tenis. Tragué saliva. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. «Yo...», empecé. Luego me detuve. Miré la mirada de advertencia de mamá. Miré la expresión congelada de Marta. Miré la mirada firme de la abuela. «Nadie me preguntó», dije finalmente. «Me dijeron que Marta lo tomaba prestado por una semana». «Eso fue hace 3 semanas». «3 semanas», repitió la abuela. «Intenté recuperarlo». Mi voz se hizo más fuerte. «Mamá dijo que Marta lo necesitaba más porque tiene una familia. Porque yo estoy soltera». Hice una pausa. «Porque soy flexible». La sala se había quedado completamente en silencio. Mamá se puso de pie, su silla arrastrando contra el suelo de madera. «Este es un pequeño asunto familiar, todos. Nada de qué preocuparse». «¿Pequeño?».
La voz de la abuela cortó como el hielo. Un coche que vale 30.000 euros es un asunto pequeño. Alguien jadeó. Creo que fue la tía Patricia. La cara de Laura perdió el color. Madre, ¿podemos por favor discutir esto en privado? Tú lo hiciste público, Laura. Los ojos de la abuela nunca vacilaron. Anunciaste a toda esta sala que Elena regaló su coche. Si eso es una mentira, debería corregirse en la misma sala. Miré a la abuela. La miré de verdad por primera vez esa noche. Esta no era la dulce anciana que horneaba galletas y contaba historias. Esta era otra persona completamente diferente. Alguien que había estado observando, esperando, y su momento había llegado. La abuela se giró para mirar a mi madre de frente. Sus movimientos eran pausados, controlados. Laura, déjame preguntarte algo. Cruzó las manos sobre la mesa. ¿Recuerdas haber venido a verme el año pasado, antes del cumpleaños de Elena? La mandíbula de mamá se tensó. Madre, este no es el momento. ¿Recuerdas lo que me pediste? Silencio. El tío Roberto se movió incómodo en su asiento. La tía Patricia se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. Me pediste dinero, continuó la abuela, su voz llegando a cada rincón de la sala. Del fondo familiar. Dijiste que querías comprarle un coche a Elena por su 24 cumpleaños. Un regalo adecuado, dijiste, para demostrarle que importaba. Se me cortó la respiración. La cara de mamá había pasado de pálida a casi gris. Dijiste, y recuerdo esto claramente, Laura, dijiste que querías hacer algo especial para tu hija menor, porque sabías que a menudo se sentía ignorada. Los ojos de la abuela se endurecieron. Esas fueron tus palabras exactas. Los susurros estallaron alrededor de la mesa. Vi a primos intercambiando miradas confusas. Daniel miraba su plato como si deseara desaparecer en él. Así que dime, la abuela se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué me prometiste a cambio de ese dinero? Madre, por favor, ¿qué prometiste? Los labios de mamá se apretaron en una línea fina. Miró alrededor de la sala a sus hermanos, a sus sobrinas y sobrinos, a los 40 testigos de su desenmascaramiento y no dijo nada. La tía Patricia habló suavemente. Laura, ¿de qué está hablando? Vi a mi madre luchar. Por primera vez en mi vida la vi sin su armadura de confianza y control. Y me di cuenta de que el coche no era solo un regalo de mis padres. Nunca lo había sido. Te diré lo que prometió. La voz de la abuela era firme como el acero. Prometió que ese coche pertenecería a Elena, solo a Elena. Firmó un papel diciéndolo. La sala estalló en murmullos. La cara de mamá se contrajo. Ese papel era una formalidad para los registros del fondo. El titular de ese coche, interrumpió la abuela, está a mi nombre, no al tuyo, Laura, ni al de Elena, al mío, porque yo lo pagué. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Qué? La palabra escapó antes de que pudiera detenerla. La abuela me miró y su expresión se suavizó por un momento. Quería darte algo significativo, cariño, pero sé cómo funciona tu madre. Volvió su mirada a Laura. Así que mantuve el título a mi nombre e hice que tu madre firmara un acuerdo declarando que el coche era exclusivamente para ti. Marta se levantó de repente, su silla casi volcando. Espera, abuela, yo no sabía nada de esto. Mamá me dijo que Elena estaba de acuerdo con... ¿Se lo preguntaste? La pregunta de la abuela cortó la protesta de Marta como una cuchilla. ¿Llamaste a tu hermana y le preguntaste si podías tener su coche? La boca de Marta se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Mamá dijo... No preguntaste. La abuela asintió lentamente. Asumiste, tomaste, tal como te enseñaron. Daniel agarró el brazo de Marta, tratando de tirar de ella para que se sentara de nuevo. Ella se resistió un momento, luego se derrumbó. Me senté allí,
viendo cómo la narrativa cuidadosamente construida por mi familia colapsaba en tiempo real. La abuela lo sabía, se había preparado, había esperado y todavía no había terminado. «Roberto», llamó a mi tío, «¿trajiste lo que te pedí?». Mi corazón se detuvo. Mamá se movió rápido. Antes de que el tío Roberto pudiera responder, se apartó de su silla, con las manos levantadas en un gesto tranquilizador. «Todos, por favor, no saquemos esto de quicio». Su voz había cambiado, ahora calmada, razonable. «Esto es un desacuerdo familiar sobre un coche. Eso es todo». Se giró para dirigirse a toda la mesa, haciendo contacto visual con tíos, tías, primos. Elena trabaja desde casa. No necesita desplazarse. Marta tiene un niño pequeño que necesita ir a la guardería, al médico, a... Laura. La voz de la abuela fue una advertencia. Mamá la ignoró. Tomé una decisión práctica para mi familia. Marta tiene responsabilidades. Elena es joven, soltera, flexible. Ella puede adaptarse. Eso es lo que hace la familia. Algunas cabezas asintieron. Vi a mi tía Carolina susurrarle algo a su marido. Y francamente, continuó mamá, ganando confianza, no creo que necesitemos airear asuntos privados delante de todos. Esto es entre mis hijas y yo. Daniel finalmente habló, su voz vacilante, pero de apoyo. Estoy de acuerdo. Esto parece algo que podría discutirse más tarde. ¿Más tarde? La abuela se rió, un sonido corto y agudo. Laura ha estado discutiéndolo más tarde durante 3 semanas mientras conducía un coche que no pertenece a su hija. Madre, por favor. La calma de mamá se estaba rompiendo. Te estás poniendo en ridículo. La sala se quedó fría. La abuela se levantó lentamente de su asiento. A sus 70 años, todavía se mantenía erguida, hombros atrás, barbilla levantada. ¿Me estoy poniendo en ridículo?, repitió cada palabra distintamente. Robaste a tu propia hija y lo anunciaste como generosidad. Y yo soy el ridículo. Nadie se movió. Vi la mano de la tía Patricia cubrirse la boca. El tío Roberto ya estaba buscando algo debajo de la mesa. Mamá había calculado muy mal. La compostura de mamá finalmente se rompió. ¿Sabes qué?, se giró hacia mí, señalándome con el dedo. Esto es culpa tuya, Elena. Siempre haces esto. Me estremecí. Te sientas ahí callada como un ratón y luego actúas sorprendida cuando las cosas no salen como quieres. Su voz se elevó. Nunca hablas, nunca participas. Solo te enfurruñas en los rincones y esperas que todos te lean la mente. Laura, papá trató de intervenir. No, Ricardo, alguien tiene que decirlo. Los ojos de mamá estaban desencajados. Marta ha estado cargando con esta familia. Tiene marido, un hijo, responsabilidades reales. Elena se sienta en casa tecleando en su ordenador y lo llama carrera profesional. Las palabras golpearon como puñetazos. Tu hermana se sacrifica todos los días por su familia. ¿Qué sacrificas tú, Elena? Nada. No das nada. Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos, pero me negué a dejarlas caer. No aquí, no delante de todos. Las hermanas se ayudan mutuamente. La voz de mamá goteaba ira justiciera. Marta necesitaba ese coche. Una buena hermana, una hermana de verdad, lo habría ofrecido sin que se lo pidieran. Lo habría hecho, me oí decir, si alguien me lo hubiera pedido. No te hagas la víctima, no te pega. Marta estaba sentada, congelada, mirando el mantel. Daniel tenía el brazo alrededor de ella, pero parecía que deseaba estar en cualquier otro lugar. Estaba a punto de levantarme, a punto de irme, y no mirar atrás. Entonces otra voz cortó la tensión. Ya basta, Laura. La tía Patricia estaba de pie, con la cara enrojecida de ira.
Yo aguanté este trato exacto cuando éramos niñas. No voy a ver cómo se lo haces a tu hija. La cabeza de mamá giró hacia su hermana. Patricia, no te metas en esto. No. La voz de Patricia era firme. Esta vez no. La tía Patricia caminó alrededor de la mesa hacia mi madre. Yo era la flexible en nuestra casa, Laura. ¿Recuerdas? Su voz era estable, pero cargaba décadas de peso. Tú te quedaste con la habitación más grande, la ropa más nueva, la hora de llegada más tarde. Y cada vez que me quejaba, mamá y papá decían que yo debería ser más comprensiva. La mandíbula de mamá se apretó. Eso no tiene nada que ver con... Tiene todo que ver con esto. Patricia se detuvo junto a la silla de la abuela. Pasé años en terapia aprendiendo que lo que me pasó no era normal. Y ahora te veo hacerle exactamente lo mismo a Elena. El silencio en la sala era sepulcral. No está siendo egoísta por querer su coche de vuelta. Los ojos de Patricia recorrieron la mesa. No está siendo difícil. Está siendo una persona con límites básicos. Marta finalmente levantó la vista. Tía Patricia, de verdad que yo no lo sabía. Entonces deberías haber preguntado. Patricia no se ablandó. Ese es todo el punto. Deberías haber preguntado. Sentí que algo cambiaba en mi pecho. Por primera vez en mi vida, alguien de mi familia me defendía. Alguien entendía. La abuela puso una mano en el brazo de Patricia, un gesto suave y de aprobación. Esto ya no se trata de un coche, dijo la abuela. Se trata de si nuestra familia trata a todos sus miembros con respeto o solo a los que lo exigen más fuerte. Me miró entonces y vi algo en sus ojos que nunca había notado antes. Orgullo. Roberto, dijo de nuevo, la carpeta. Esta vez nadie interrumpió. El tío Roberto sacó un sobre manila de debajo de la mesa. Mamá miraba el sobre como si fuera un arma cargada, y en cierto modo lo era. Vale, necesito hacer una pausa aquí un segundo. Si alguna vez has estado en una situación en la que tu familia hablaba de ti como si ni siquiera estuvieras en la habitación, donde tomaban decisiones por ti y esperaban que simplemente lo aceptaras, quiero saber de ti. Deja un comentario abajo. ¿Habrías hablado en este punto o habrías esperado como hice yo? Además, si estás disfrutando de esta historia, dale al botón de me gusta. Realmente ayuda al canal. Ahora, volvamos a lo que sucedió después porque, créeme, la abuela no había terminado. El tío Roberto se levantó y cruzó al lado de la mesa de la abuela. El sobre manila parecía normal, solo papel beige y un cierre de metal. Pero por la forma en que mamá lo miraba, pensarías que contenía códigos nucleares. Madre. La voz de mamá había perdido su filo, reemplazada por algo cercano a la súplica. Hagas lo que hagas, por favor. Aquí no delante de todos. La abuela tomó el sobre de las manos de Roberto. Tuviste todas las oportunidades para manejar esto en privado, Laura. Abrió el cierre lenta, deliberadamente. 3 semanas. Podrías haber devuelto el coche, haberte disculpado, haber arreglado las cosas. Iba a hacerlo. En lugar de eso, anunciaste a 40 personas que Elena regaló su regalo de cumpleaños. La abuela sacó una pila de papeles. Convertiste el robo en una historia sobre la generosidad de tu hija. Extendió los documentos sobre el mantel blanco. Así que la verdad será contada en la misma sala, ante el mismo público. Estiré el cuello para ver lo que había desplegado. Papeles con aspecto oficial. Algo con un nuevo tipo que reconocí. La DGT. Roberto, por favor, lee el primer documento en voz alta. El tío Roberto cogió el papel superior, se ajustó las gafas de lectura y se aclaró la garganta. Permiso de circulación, Ministerio del Interior. Hizo una pausa encontrando la línea relevante. Titular del vehículo, Elvira Gómez. Jadeos recorrieron la sala. Eso es solo por conveniencia, tartamudeó mamá.
Por temas fiscales, todo el mundo lo hace. ¿Ah, sí? La ceja de la abuela se levantó. Roberto, continúa. Pasó al siguiente documento. Esto parece ser algún tipo de acuerdo. Lo escaneó rápidamente, su expresión pasando de la confusión a la comprensión y a algo parecido a una sombría satisfacción. Léelo, instruyó la abuela. Todo, cada palabra. Las manos de mamá temblaban y finalmente entendí lo que estaba a punto de suceder. La voz del tío Roberto resonó en la sala silenciosa. Acuerdo de desembolso del fideicomiso familiar Gómez con fecha del 15 de marzo del año pasado. Hizo una pausa, luego continuó leyendo. Yo, Laura Rey, por la presente reconozco haber recibido 28.000 euros del fideicomiso familiar Gómez. Alguien susurró. ¿28.000? Roberto siguió. Estos fondos están designados para la compra de un vehículo como regalo de cumpleaños para mi hija, Elena Rey. Levantó la vista brevemente, luego volvió al documento. Confirmo que este vehículo estará registrado a nombre de Elvira Gómez, pero servirá como propiedad exclusiva de Elena Rey para su uso personal. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Además, continuó Roberto, acuerdo que este vehículo no puede ser transferido, vendido, prestado o entregado a ningún otro miembro de la familia sin el consentimiento explícito por escrito de Elena Rey. Bajó el papel. Está firmado. Laura Rey. Testigo. Entrecerró los ojos. Testigo. Roberto Gómez. Ese soy yo. Miró a mamá. Yo fui testigo de esto, Laura. Ahora lo recuerdo. Me dijiste que era papeleo rutinario del fideicomiso. La cara de mamá había adquirido el color de la ceniza. Eso fue... No pensé que era solo una formalidad. 28.000 euros de mi fideicomiso. La voz de la abuela era hielo. Dados específicamente para Elena con condiciones explícitas que aceptaste por escrito. La tía Carolina se inclinó hacia su marido. ¿Firmó un acuerdo legal? Eso parece, murmuró él. Marta estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. Daniel la sostenía, pero mantenía los ojos fijos en el suelo. ¿Lo entendéis ahora? La abuela se dirigió a la sala. Este no era un coche familiar que Laura pudiera redistribuir a su antojo. Esta era propiedad de Elena, financiada por mí, protegida por contrato. Hizo una pausa. Y Laura lo tomó de todos modos. Hay más. La abuela hizo un gesto para que Roberto continuara. Él sacó otra hoja. Esta manuscrita. La tinta ligeramente descolorida. Esto parece ser una carta personal de compromiso. Roberto la examinó de cerca. También firmada por Laura. Mamá emitió un sonido como un animal herido. No veo por qué... Léela, Roberto. Se aclaró la garganta y comenzó. Para mamá, prometo que el coche comprado con tu regalo seguirá siendo de Elena y solo de Elena. Entiendo que a menudo se ha sentido ignorada en nuestra familia y quiero que este regalo le demuestre que importa. Nunca le quitaré este coche ni permitiré que nadie más lo use sin su permiso explícito. La voz de Roberto se quebró ligeramente. Estoy agradecida por tu generosidad y honraré este compromiso. Tu hija, Laura. La sala estaba congelada. No podía respirar, no podía pensar. Mi madre había escrito esas palabras, reconocido que me sentía ignorada, prometido hacerlo mejor, y luego rompió cada una de esas promesas. Esa carta, dijo la abuela lentamente, fue idea tuya, Laura, no mía. Querías poner tu compromiso por escrito para mostrarme que entendías. Los labios de mamá se movieron, pero no salió ningún sonido. ¿Me mentiste entonces? ¿O simplemente olvidaste tus promesas en el momento en que se volvieron inconvenientes? La tía Patricia sacudió la cabeza con disgusto.
El tío Roberto dejó los papeles como si le quemaran las manos. Marta sollozaba abiertamente ahora. «Mamá, ¿cómo pudiste? Me dijiste que a Elena no le importaba el coche». Pensé... La voz de mamá finalmente se abrió paso. Pensé que estaría bien. Ella nunca se queja. Ella nunca tuvo que hacerlo. Las palabras de la abuela cayeron como un mazo de juez. Ese era todo el punto. El veredicto estaba dictado. Marta se levantó abruptamente, el rímel manchando sus mejillas. «Abuela, te juro que no lo sabía». Su voz era cruda, desesperada. «Mamá me dijo que Elena había dicho que sí. Dijo que Elena pensaba que tenía más sentido que yo lo tuviera por Hugo». La abuela miró a su nieta mayor sin calidez. «¿Y te creíste eso sin cuestionarlo?» «Lo hice». «¿Llamaste a tu hermana? ¿Le enviaste un mensaje? ¿Un solo WhatsApp preguntando cómo se sentía?» La boca de Marta se abrió. No salió nada. «No lo hiciste». La abuela asintió lentamente. Porque era más fácil no preguntar. Más fácil aceptar lo que te beneficiaba y asumir que todos los demás estaban bien. Daniel intentó intervenir. «Elvira, seguramente podemos discutir esto en algún lugar más privado». «Privado». La risa de la abuela fue afilada como una navaja. «Tu suegra anunció la generosidad de Elena a cada persona en esta sala. Hizo una declaración pública, una falsa». Barrió con su mirada las 40 caras que observaban en un silencio atónito. «Esto se hizo público, así que se resolverá públicamente». Laura humilló a Elena delante de todos. La verdad merece el mismo público. Varios parientes asintieron. Vi la mano de la tía Patricia buscando la mía bajo la mesa, apretándola suavemente. Elena no regaló nada. La voz de la abuela se elevó. Fue robada por su propia madre y hermana, a plena luz del día, y luego culpada por estar molesta por ello. «Mamá, lo siento mucho». Marta se giró hacia mí, las lágrimas fluyendo libremente. «De verdad que lo siento, debería haber preguntado». Por primera vez esa noche vi algo genuino en la cara de mi hermana, no la asunción de derecho a la que me había acostumbrado, sino algo más cercano a la vergüenza. No respondí. No podía todavía, porque la abuela estaba alcanzando un último documento y yo sabía que no habíamos terminado. La abuela se levantó de su silla. A los 70 años, de pie en la cabecera de esa larga mesa con su vestido azul marino, parecía una reina a punto de entregar un decreto real. «Esto es lo que va a pasar». Su voz no dejaba lugar a negociación. «El coche será devuelto a Elena esta noche, antes de que nadie salga de este restaurante». La cabeza de mamá se levantó de golpe. «¿Esta noche? Pero Marta necesita buscarse su propio transporte como cualquier otro adulto». La abuela se giró hacia mi hermana. «Marta, las llaves. Ahora». Por un momento pensé que Marta discutiría. Su mandíbula se tensó. La mano de Daniel agarró su hombro. Entonces ella metió la mano en su bolso y sacó un llavero. ¿Mi llavero? El que tenía el pequeño amuleto de brújula plateada que compré en un mercadillo la semana después de tener el coche. Caminó hacia mí, cada paso pesado. «Lo siento, Elena». Su voz era apenas un susurro. «De verdad que lo siento». Puso las llaves en mi palma. El metal estaba caliente de su bolso. Un peso familiar. Mis llaves. Mi coche. Mío de nuevo. «Gracias», dije en voz baja. Solo una palabra. Fue todo lo que pude gestionar. La abuela asintió, satisfecha. «¿Y Laura?» Se giró hacia mi madre. «Le debes una disculpa a tu hija. No por el coche, por la forma en que la has tratado, por hacerla invisible en su propia familia». Mamá permaneció rígida, su cara un campo de batalla de emociones. Vergüenza, ira, desafío, miedo. «Laura». La voz de la abuela se endureció. Ahora 40 personas contenían la respiración, y mi madre, tal vez por primera vez en su vida,
No tenía absolutamente ningún lugar donde esconderse. La cara de mamá se había vuelto del color del ladrillo viejo, sonrojada, moteada, apenas contenida. Elena. La palabra salió tensa, forzada. Te pido disculpas. Debería haberte preguntado antes de dejar que Marta usara el coche. Eso fue todo. Una fina admisión técnica. Nada real. Los ojos de la abuela se entrecerraron. ¿Esa es tu disculpa por 3 semanas de robo? ¿Por mentir a todos aquí? ¿Por humillar a tu hija delante de toda su familia? Dije que lo sentía. Dijiste palabras. Hay una diferencia. La tensión en la sala era insoportable. Podía oír el tic-tac del reloj de alguien a 3 asientos de distancia. Pero algo había cambiado en mí durante la última hora. Había visto a mi madre mentir, desviar, atacar y finalmente retorcerse bajo el peso de la verdad. Había visto quién era realmente y me di cuenta de que no necesitaba una disculpa genuina de ella. Necesitaba límites. Mamá. Me puse de pie, con las llaves aún apretadas en mi mano. Acepto tus disculpas. El alivio parpadeó en su rostro. Pero necesito que entiendas algo. Mantuve mi voz firme, profesional, el tono que usaba con clientes difíciles. A partir de ahora, cualquier decisión que me involucre a mí, a mi propiedad o a mi vida, me la preguntas directamente. No a través de Marta, no a través de papá. A mí. Elena, yo siempre... Tú ya no decides por mí. Mantuve su mirada. No soy la flexible, no soy la opción de reserva. Soy tu hija y merezco ser consultada. La sala estaba en silencio. La abuela me miraba con algo que nunca había visto dirigido a mí antes. Orgullo. Un orgullo real e incondicional. Esa es mi nieta, dijo suavemente. Y por primera vez en 24 años, sentí que realmente existía en esta familia. La abuela no había terminado. Esperó hasta que me senté, luego se dirigió a la sala de nuevo. Hay un asunto más que discutir. Mamá gimió. Realmente gimió como una adolescente siendo regañada. El fideicomiso familiar Gómez. La abuela cruzó las manos. Como la mayoría sabéis, vuestro abuelo estableció este fondo antes de fallecer. Estaba destinado a ayudar a las futuras generaciones de nuestra familia. Asentimientos alrededor de la mesa. Esto era de conocimiento común. Hasta ahora, he distribuido los fondos del fideicomiso a través de mis hijos, Laura, Roberto y Patricia. Ellos presentaban solicitudes en nombre de sus familias, y yo las aprobaba o denegaba. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Eso se acaba hoy. La cabeza de mamá se levantó de golpe. ¿Qué? A partir de este momento trabajaré directamente con cada nieto, sin intermediarios, sin padres decidiendo quién merece qué. Su mirada barrió la mesa, posándose en cada primo a su vez. Sois todos adultos. Podéis hablar por vosotros mismos. El tío Roberto asintió lentamente. Me parece justo. Más que justo, coincidió la tía Patricia. Pero, mamá parecía que le hubieran dado una bofetada. Madre, no puedes simplemente... El fideicomiso siempre se ha gestionado a través de ti. La ceja de la abuela se levantó. Para que pudieras decidir cuál de tus hijas merece apoyo. Para que pudieras tomar dinero destinado a Elena y redirigirla a Marta, porque la considerabas más digna. Mamá no tuvo respuesta. He visto cómo tratáis a vuestros hijos, Laura, a todos vosotros. La voz de la abuela llegó a cada rincón. Y he decidido que mis nietos merecen algo mejor que ser filtrados a través del favoritismo de sus padres. Marta y yo intercambiamos una mirada, breve, incierta, pero significativa. La estructura de poder de nuestra familia acababa de cambiar, y mamá ya no era la guardiana. ¡Wow!
Todavía recuerdo el silencio en esa sala después de que la abuela dijera eso. Si estás viendo esto y pensando en la dinámica de tu propia familia, quién tiene el poder, quién toma las decisiones, quién es ignorado, me encantaría conocer tu opinión. ¿Qué habrías hecho en mi posición? Comenta abajo. Yo habría... y házmelo saber. Además, suscríbete si quieres ver más historias como esta. Publico nuevas cada semana. Ahora, déjame contarte lo que pasó después de que salimos de ese restaurante. La fiesta terminó 20 minutos después del anuncio de la abuela. No oficialmente. La gente todavía comió tarta, cantó el cumpleaños feliz, posó para fotos, pero la energía se había drenado de la sala como el aire de un globo pinchado. Mamá y papá se fueron los primeros, apenas despidiéndose. Marta y Daniel los siguieron poco después, con Hugo dormido contra el hombro de Daniel. Marta se detuvo en la puerta, me miró y articuló con los labios: «Lo siento». Asentí. No era perdón, solo reconocimiento. La tía Patricia me encontró en el aparcamiento, de pie junto a mi coche. Mi coche. Pasando mis dedos por la manilla de la puerta. ¿Estás bien, cariño? No lo sé. Me reí débilmente. ¿Es así como se siente lo normal? He sido invisible tanto tiempo que se me olvidó. Me abrazó. Un abrazo fuerte, cálido, el tipo de abrazo que había dejado de esperar de la familia. Hiciste lo correcto esta noche, defendiéndote. Eso requirió coraje. La abuela hizo la mayor parte del trabajo pesado. Ella preparó el escenario, pero tú te subiste a él. Patricia se apartó, sosteniendo mis hombros. Estoy orgullosa de ti, Elena, y estoy orgullosa de en quién te estás convirtiendo. El tío Roberto me estrechó la mano antes de irse. Bienvenida al club, dijo con una sonrisa irónica. El club de los no favoritos. Las reuniones son los martes. Me reí por primera vez en toda la noche. La abuela fue la última en salir del restaurante. Caminaba lenta pero firmemente, rechazando ofertas de ayuda. «Conduce con cuidado, cariño», dijo, dándome unas palmaditas en la mejilla. «Abuela, gracias por todo». «No me des las gracias», sus ojos brillaron. «Solo prométeme que nunca volverás a ser flexible». «Lo prometo». Conduje a casa sola esa noche. Ventanillas bajadas, música alta. Mío. Pasaron 2 semanas en un silencio incómodo, sin llamadas de mamá, sin mensajes de Marta. Papá envió un mensaje torpe: «Espero que estés bien», al que respondí con un emoji de pulgar hacia arriba. Luego, un martes por la tarde, mamá llamó. Miré su nombre en mi teléfono durante 3 tonos completos antes de contestar. Elena. Su voz era cuidadosamente neutral. Creo que deberíamos hablar. ¿Vale? No quiero que esta familia se desmorone por un coche. Suspiró profundamente. Fue un malentendido. ¿Podemos superarlo? ¿Un malentendido? Sabes a lo que me refiero. Las cosas se salieron de control. No debería haberlo sacado en la fiesta, y tampoco tu abuela. Noté lo que no dijo. Ningún reconocimiento de lo que hizo mal. Ningún reconocimiento de que me había robado y mentido al respecto. Mamá, estoy dispuesta a hablar, pero necesitas entender... Bien, me cortó. De hecho, antes de que nos veamos, quería preguntarte algo. Aquí viene. ¿Ha hablado la abuela contigo sobre el fideicomiso? ¿Sobre lo que planea hacer ahora que gestiona las cosas directamente? Ahí estaba, la verdadera razón de la llamada. Si quieres saber sobre el fideicomiso, pregúntale a la abuela tú misma. Te estoy preguntando a ti. ¿Ha dicho algo sobre planes para los nietos, sobre distribuciones? Mi pecho se apretó con la vieja y familiar decepción. Mamá, si la única razón por la que llamas es para averiguar si voy a recibir dinero de la abuela,
Entonces esta conversación ha terminado. Mantuve mi voz firme. Cuando quieras hablar sobre lo que realmente pasó, estaré aquí. Adiós, mamá. Colgué antes de que pudiera responder. Algunas cosas, estaba aprendiendo, no podían arreglarse con una llamada telefónica. Un mes después de la fiesta, Marta me envió un mensaje. No sobre coches, ni sobre la abuela, ni fideicomisos o dramas familiares. Solo, ¿podemos tomar un café? Necesito hablar de verdad. Dudé. Una parte de mí quería ignorarlo para proteger la paz que finalmente había encontrado, pero otra parte, una parte más silenciosa, recordaba que Marta no había elegido ser la favorita más de lo que yo había elegido ser ignorada. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de mi piso. Marta llegó con aspecto agotado, ojeras bajo los ojos, el pelo recogido en una coleta desordenada. Nada como la hermana mayor pulida que había crecido envidiando. Gracias por venir. Envolvió sus manos alrededor de su taza de café. No estaba segura de que lo hicieras. Yo tampoco estaba segura. Nos sentamos en silencio un momento. He estado pensando mucho desde la fiesta, dijo Marta finalmente. Sobre todo, sobre cómo nunca cuestiono las cosas, sobre cómo simplemente tomaba. Marta, déjame terminar. Sus ojos se encontraron con los míos. Yo siempre fui la prioridad. Me acostumbré a ello. Nunca pensé en cómo se sentía eso para ti. Tragó saliva. Mamá hizo fácil no pensar. Ella se encargaba de todo, tomaba todas las decisiones, me decía qué creer. ¿Y tú la creías? Lo hacía porque era conveniente. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. No estoy culpando a mamá. Soy una adulta. Debería haberte preguntado sobre el coche, sobre todo. Sentí que algo cambiaba en mi pecho. No perdón exactamente. Algo más frágil. No necesito que seas perfecta, Marta. Las palabras salieron lentamente. Solo necesito que preguntes, que me veas. Eso es todo lo que siempre he querido. Él extendió la mano a través de la mesa y agarró la mía. Lo estoy intentando, de verdad que sí. Sabía que no era un arreglo total, pero era un comienzo. 6 meses después, mi relación con la abuela Elvira se había transformado. Cada domingo por la tarde, conducía mi SUV con su pequeño amuleto de brújula de nuevo en el llavero, hasta su casa. No en secreto, como antes, sino abiertamente, con orgullo. Nos sentábamos en su jardín o en su soleada cocina, bebiendo té que ella insistía en preparar de la manera correcta. Me contaba historias sobre el abuelo, sobre sus primeros años juntos, sobre la familia antes de que se complicara. ¿Sabes por qué me gustas, Elena?, dijo una tarde, podando sus rosales. Porque soy tu favorita, me reí. Porque me recuerdas a mí. Dejé mi té. ¿Qué quieres decir? Yo también era la flexible. Su voz se suavizó. La chica más joven en una casa llena de hermanos. Aprendí a ser invisible, a tomar lo que me daban y nunca pedir más. Tocó una rosa blanca, ajustando su posición hacia el sol. Tu abuelo fue la primera persona que realmente me vio. Dijo que me estaba desperdiciando siendo pequeña. Sonrió, perdida en el recuerdo. Me hizo prometer que nunca volvería a encogerme. Pensé en todos los años que había pasado encogiéndome, haciéndome más pequeña para que otros pudieran sentirse más grandes. Ojalá alguien me hubiera dicho eso antes, dije. La abuela se giró hacia mí, con los ojos brillantes. Te lo estoy diciendo ahora. Se acercó y apretó mi mano. Ojalá hubiera tenido a alguien de mi lado antes. Por eso estoy yo del tuyo. La abracé entonces, de verdad, de la manera que debería haberla abrazado hace años. Gracias, abuela, por todo. No me des las gracias. Me dio unas palmaditas en la espalda. Solo sigue siendo exactamente quien eres.
Ese es todo el agradecimiento que necesito. Algunas lecciones tardan 70 años en enseñarse, pero valen cada momento de espera. Así que, ¿dónde están las cosas ahora? Mi relación con mamá es complicada. Hablamos, pero con cuidado. Ella sabe que hay líneas que ya no puede cruzar. A veces capto destellos de la madre que desearía que hubiera sido. Momentos de calidez genuina que me hacen preguntarme qué podría haber sido diferente. Pero no espero a que cambie. He dejado de esperar que me vea de la manera que necesitaba ser vista. Marta y yo estamos reconstruyendo poco a poco. Ella está aprendiendo a preguntar antes de asumir, y yo estoy aprendiendo a confiar en que realmente quiere saber. Nunca seremos cercanas como lo son algunas hermanas, pero somos honestas la una con la otra ahora, y eso es más de lo que nunca tuvimos. Papá se mantiene neutral, lo cual es su propia clase de elección. He aceptado eso de él. ¿Y la abuela? La abuela me enseñó la lección más importante de mi vida. Ser flexible no significa ser invisible. Mantener la paz no significa perderte a ti misma. Ahora tengo 25 años. Tengo mi piso, mi trabajo, mi coche con su pequeño amuleto de brújula, mis tés semanales como una mujer de 70 años que se niega a dejar que me encoja. Ya no soy la flexible, soy la que tiene límites. Y si estás viendo esto, si estás atrapado en una familia que te ignora, toma de ti, espera que siempre seas tú quien ceda, quiero que sepas algo. Tienes derecho a decir no. Tienes derecho a que te pregunten. Tienes derecho a ocupar espacio en tu propia vida. Alguien ahí fuera te ve. Tal vez no hayan hablado todavía. Tal vez, como mi abuela, están esperando el momento adecuado. Pero no tienes que esperar por ellos. Puedes empezar a hablar por ti mismo hoy. Esa es mi historia. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si esto resonó contigo, si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, quiero que sepas que no estás solo. Deja un comentario abajo y dime qué límite te inspiró esta historia a establecer. Y si no lo has hecho ya, por favor suscríbete y dale a la campanita. Comparto historias como esta cada semana, todas sobre encontrar tu voz y mantenerte firme. Mira la descripción para más videos de esta serie. Hasta la próxima, cuídate mucho, te lo mereces.